Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Y ahora pues vamos a empezar a ver ya casi las puertas del siglo XX con el neoclasicismo, romanticismo y los pre-rafaelistas. Estas realmente ¿dónde estará el alumno que quería que le pasáramos la información? Creo que no había por venir. Vaya, que me quiero disculpar porque quedé pasarles, pero es tanto el contenido que ya no me pone correo. Ok, el neoclasicismo y el romanticismo prácticamente surgen al mismo tiempo, en 1750 a 1850 prácticamente, pero son opuestos. Lo que cada uno quiere decir, realmente se oponen el enfoque y surgen al mismo tiempo. Entonces, el neoclasicismo en cierta manera regresa a la antigüedad, a todo lo que era greco-romano, porque ya estaban saliendo como del barroco y del rococó. Como siempre he dicho yo, cada estilo, cada arte es la voz de su tiempo. Y así como era el estilo, así también era la sociedad que lo representaba, este estilo. Como por ejemplo, el rococó y el barroco era una sociedad muy licenciosa, muy tranquila, todo se podía. Y vino el neoclasicismo como una reacción en contra de todo ese relajamiento social que existió en esa época. Entonces, y tratando de hacer como una estructura más fuerte y más sólida, regresan mucho al dibujo, y el romanticismo está más hacia los sentimientos, patriotismo, libertad, y son cosas pues más relacionadas a la emoción, y el otro al pensamiento, o sea, a lo intelectual y a la parte emocional. Es que no aquí. Bueno, ahora vamos a ver las características. Por ejemplo, vamos a ver muchas esculturas y pinturas del desnudo que ustedes las ven y parecen esculturas greco-romanas, pero nuevitas. En eso se diferencia el neoclasicismo tal vez de la época greco-romana, que las piezas parecen recién hechas y se ven como muy duras, sumamente frías y muy académicas. Le dan toda la importancia del dibujo a la estructura, a las proporciones humanas, al contraposto, que es que como estaban representadas las esculturas y las pinturas greco-romanas. Y además de esto pues no hay movimiento, y si lo hay, es un movimiento congelado. Se ve que la persona está moviéndose, pero tal vez no siente uno que va a seguir moviéndose, porque es la pose lo que importa. No importa representar que la persona esté en movimiento. Entonces, es predecible y estable. Las normas son rígidas. En esta época surge algo diferente en el mundo, que son las primeras escuelas de arte, las academias. Antes de esto, todos los artistas aprendieron como aprendices a un gran maestro, a alguna escuela, no escuela de por sí, sino que a un movimiento más que todo. Y hasta ahora, en la época neoclásica, surgen las primeras academias y escuelas donde son muy rígidos, y todo esto rige por eso es que posteriormente a los impresionistas les cuesta tanto, porque todo era muy rígido, académico, los dibujos eran perfectos, no se podían salir de nada, no se veía la técnica o la textura de la técnica, sino que se veía solamente cuerpo, piel, se veía luz y sombra, el volumen. Entonces todo esto era bastante académico, como bien, y de ahí también surge otra modalidad en esta época. Con las academias surgen también las salones de exposiciones, y así es como todos estos artistas que empiezan a crear, empiezan a representar, a presentar sus obras al público a través de los salones. Y luego viene el romanticismo con obras un poco más salvajes sobre, por ejemplo, Medio Oriente,
todo lo que era exótico, como por ejemplo leones atacando a una persona, la locura, gente, Garibaldi hizo muchas obras con personas representando diferentes tipos de locura, tragedia, muerte, como vamos a ver algunas de las obras. Esto es todo sentimiento y el otro era todo pensamiento, importancia del color, el otro la importancia del dibujo, movimiento desenfrenado acá, como vamos a ver en las obras, es que, por ejemplo, los caballos están parados, están siendo atacados por algún animal o algo así, o una guerra entre diferentes individuos o personajes, ¿verdad? Y este arte es espontáneo, no se somete a las normas. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno que es neoclásico y el otro que es romántico. Y aquí podemos ver en el neoclasicismo, a pesar de que aquí es la ira de Aquiles, en ningún momento vamos a ver a las personas con una expresión transformada de mucha ira o de mucho movimiento, de mucha expresión. Todas las expresiones están calculadas y medidas de una manera estética, que no sea una expresión desenfrenada que dé lugar a algo que no sea estético y estudiado. Y por el otro lado, La muerte de Sardanápolis. Esta es una obra de Jacques-Louis David, el gran artista neoclásico francés que registró toda la vida de Napoleón Bonaparte. Y luego La muerte de Sardanápolis, que aquí vemos, al contrario, todas las personas están en sufrimiento, en expresión, en movimiento, y definitivamente sentimos que este movimiento en cualquier momento puede cambiar. Entonces aquí, mejor que nada, en estas dos obras podemos ver las diferencias tan opuestas entre uno y el otro estilo que surgen al unísono, ¿verdad? Bueno, ahora, como les digo, para los artistas era como buscar el verdadero arte. El clasicismo greco-romano siempre fue el prototipo de la perfección, del arte con proporciones humanas perfectas, con no tanto pictórico como lo era en escultura y en arquitectura, ¿verdad? Entonces, y Roma, por supuesto, llega a ser como de inspiración, donde se veían todavía algunas de las obras de la antigüedad. Pompeya y Herculano, al mismo tiempo en esta época, surgen otra vez del abajo de las cenizas, desde el año 79 después de Cristo, bajo la erupción terrible del volcán Vesubio. Estas dos ciudades fueron sepultadas, con toda su vida congelada dentro de ellas, y fueron descubiertas, sacadas a la luz otra vez en esta época, y todo lo que podía existir, que ahí estaban los cuerpos petrificados, las cocinas, todo, era como que la historia se había quedado congelada, muebles, todo. Y por supuesto vuelve a surgir este amor, este interés por todas las muebles, por todas las toda clase de esculturas, toda clase de expresión artística greco-romana. Entonces, y como les dije anteriormente, una reacción también hacia el relajamiento del rococó, que era en la época de Luis XIV, Luis XV, donde todo el mundo, todos los reyes tenían sus amantes, todo era permitido, todo era muy frugal, muy superficial. Entonces, esto vino a crear como estructura. Esto era lo que realmente se buscaba. Entonces, la naturaleza, aunque es representada de una manera idealizada, eso sí. O sea, los cuerpos son perfectos, no de la realidad, sino de proporción correcta. O sea, 7 tantas veces la cabeza a lo largo del cuerpo, ¿verdad? Eso era lo que era la proporción correcta. Entonces, las expresiones, como les dije anteriormente, son legisladas, también son controladas. No pueden dar como cualquier clase de expresión abrupta así, sino que también es fría y controlada. Entonces, la luz es clara y fría, o sea, no hay efectos así de dramatismo como lo vimos con Caravaggio en el barroco, o lo vamos a ver en el romanticismo con Garibaldi de la Croix. Entonces, la técnica es impecable, pues perfecta en el dibujo, y predomina el color, ¿verdad? Temas mitológicos y todo eso, como ya les había dicho anteriormente. Entonces, uno de nuestros grandes personajes de esta época es Jacques-Louis David, y él
prácticamente vivió en el momento de la Revolución Francesa, en el cambio que hubo entre lo que fue el reinado y bueno, Napoleón fue un emperador, ¿verdad? Solo cambiaron el nombre del personaje realmente. Pero aquí vemos, por ejemplo, a Napoleón lo representan de una manera heroica. Por lo general, cuando un caballo está con las dos patas levantadas de enfrente, significa que murió heroicamente en batalla por su país, pero aunque realmente no haya sido... Sí. Fíjense que yo justamente recibí esa cultura y yo estaba investigando y ahí, si tú sabes, porque es que hay varias versiones con tonalidades de color. Ah, pero esas son por las reproducciones. No, ¿no? No, porque por decir, hay una que está en la Malmesón, en la casa de... Hay uno que está en Louvre, o sea, dicen dónde está, entonces... Creo que hay como 5 o 6 versiones de esa pintura. Sí, bueno, realmente, como le digo, él se dedicó a pintar más que todo la vida de Napoleón. No sería raro, por ejemplo, Napoleón en su estudio hizo varias representaciones del momento en que Napoleón está trabajando y se mira, pues, como por ejemplo, esto es Napoleón cruzando los Alpes y esta es la de 1801. Habría que ver de qué año son las otras, ¿verdad? Y realmente, como le digo, era lo que representaba en ese momento como un líder, un caudillo. Para él era como representar, para ellos Napoleón era el representante de la revolución, el haber botado la corona y todo lo superficial que eso representaba. Entonces, aquí vemos el juramento de los Horacios y como ustedes pueden ver, todo está trabajado con una perspectiva perfecta y vemos, por ejemplo, la nitidez de la pintura, los soldados hasta formados ahí. Aunque hay luz y sombra, hay una luz perfecta, una luz que podría decirse que es una luz fría en el momento, y aquí vemos cómo las líneas salen todas del punto de fuga, que es la mano, donde está sosteniendo las espadas. Entonces aquí vemos otra que es muy, pero muy significativa, la muerte de Sócrates. Es el preciso momento antes de que tome la cicuta y que todos están sufriendo por la muerte de él, de una manera, pero de una manera estoica. No es un sufrimiento de drama, es un sufrimiento que hacia lo inevitable, y a pesar de eso él se mantiene firme en sus ideas y en todo lo que él aseveró, confesó y propuso. Y aquí pues lo vemos en ese momento, pues instantes antes de que él tome el veneno, ¿verdad? Y luego tenemos aquí otra clase de arte, surge en esta época, que se conoce como lo que hoy, hasta hoy, siempre vamos a estar viendo, que se llama propaganda. La propaganda siempre va a estar presente para hacer ver que hay unos mejores que otros y que quién es el líder o quién no. Bueno, aquí por ejemplo, primero vamos a ver a Napoleón en su gabinete, Napoleón en su oficina, en su estudio. Para empezar, hay una candela prendida, una luz prendida, eso quiere decir que es de noche, pero el reloj nos dice que son las 4 y 10 de la mañana, o sea que él está en vela, no va a dormir mientras todo el mundo está durmiendo, que está velando por su pueblo, por que todo sea una, o sea, él es como que el responsable de la paz y de todo el buen funcionamiento de su pueblo y de toda la gente. Entonces, como ustedes pueden ver, son obras que llevan también un mensaje de responsabilidad de parte del caudillo y de todo eso. Esta otra obra también es una de las más famosas, de Jacques David. Él era muy amigo a Marat. Marat fue responsable de que muchas cabezas rodaran, guillotinadas, de toda la nobleza y la gente que tenía que ver con la nobleza en la época de la Revolución. Y un día lo llega a buscar Charlotte Corday, una persona que sus hermanos, sus familias habían muerto, también guillotinados. Entonces ella lleva esta carta y dice que la tiene que entregar personalmente a Marat, que tenía problemas de la piel y está tomando baños de azufre, y ahí él contesta toda su escritura y todos los encargos que él tiene que dar y toda su correspondencia, tanto de trabajo personal y todo eso. Entonces ella al fin logra que él la reciba y les puse en grande lo que dice la nota. Ahí
y ahí está el nombre de ella, que tenía que estar entregada personalmente. Entonces ella aprovecha y lo apuñala mientras él está ahí para vengar a todas las personas que habían muerto, pues, y por supuesto Jacques David, como amigo de Marat, lo hace ver como si fuera una persona que murió por la Revolución Francesa. O sea, podríamos decir que es, pues por eso se llama propaganda, ¿va? Porque realmente es un mártir de la Revolución. Entonces ese mártir pues está representado de esa manera para que se den cuenta pues que esta gente hacía bien, pero ahí no dice, ¿va?, cuánta gente fue responsable él de que muriera. Luego tenemos la coronación de Napoleón, y aquí está él mismo coronando a Josefina, y el Papa está relegado para atrás. O sea, ese fue uno de los problemas que también tuvo él, porque por lo general el Papa era el que acostumbraba a coronar a algún rey, y sobre todo un emperador como fue Napoleón. Sin embargo, él se salta a esta jerarquía y él mismo está coronando a su reina, a su esposa. Y luego esta señora, Madame Recamier, fue una persona en esa época bastante importante, era la esposa de un banquero, y muchos artistas la pintaron. La pintó Jacques David, la vamos a ver en otra obra de otros artistas también. O sea, ella trataba de hacer como reuniones donde se juntaban muchos intelectuales, gente de la política, gente de todas clases de intereses. Entonces realmente eran reuniones muy propicias, interesantes, porque uno podía intercambiar así como diferentes puntos de vista con diferentes clases de personalidad. Ahora ya vamos a ver a otro artista, que es Renoir, y este artista pues también con temas totalmente mitológicos, como las tres gracias, la libertad y la muerte, allá, y como pues ustedes pueden ver, todos son obras relacionadas a la antigüedad clásica. Antoine y Gros, también aquí está Napoleón yendo a ver a los apestados de Jafra, o sea, estos tenían peste. Sin embargo, ahí se ve al emperador caminando entre toda esta gente enferma sin temor, pues casi que de contagiarse, ¿verdad? Entonces, y pues otra de las cosas pues que ustedes pueden ver aquí es una clase de arquitectura árabe que no, pues se ve que no está en Francia, que está en otro lugar y todo. Y hay una buena descripción de la arquitectura también. Esta es otra obra famosa también, donde vemos a Napoleón atravesando el puente de Paul. Entonces, un Napoleón mucho más joven que los otros, un poco más despreocupado, tal vez sí, taciturno, sí, pero realmente no es un Napoleón todavía con la carga como se le ve después, eventualmente, que según parece ya se descubrió que lo mataron, ¿verdad? Que lo envenenaron porque tenía la costumbre de mandar mechones de pelo en sus cartas, y se ha encontrado mayor cantidad en los mechones más recientes, mayor cantidad de veneno que le estaban dándole a él. Ahora aquí vemos otra vez a Gerard pintando a Madame Recamier, otra vez la misma señora, la esposa del banquero. Y esto es otro tema, Cupido y Psique, que también son obras de la época mitológica, donde podemos ver todo el idealismo de la figura humana. Este tal vez sí lo copió, pero este no necesariamente. Estas obras, estos cuerpos fueron pintados para que parecieran perfectos. Eran hechos ya bajo el conocimiento de las proporciones humanas, sin tener necesariamente un ejemplo o una persona que estuviera modelando, sino que aquel sí. En el Madame Recamier definitivamente ella estuvo posando y representaba como una persona de la época greco-romana. Si ustedes pues se imaginan el tipo de vestido, el manto, todo esto nos recuerda un poco el tipo de ropa que se usaba en esa época, las columnas atrás. Ahora, en España, toda Europa llegó al neoclasicismo, y por supuesto que llegó a España, porque si no, no hubiera llegado a Guatemala. Eventualmente llega a Guatemala, y toda la nueva Guatemala en Asunción, o sea, aquí el Valle de la Ermita es neoclásico, porque a través de España, ¿verdad? Entonces Mengs es uno de los artistas que nos representa aquí a Carlos III, el que nos regaló la fuente de Carlos III, que está en la Plaza España.
y Perseo de Andrómeda, que es otro tema pues también mitológico, ¿verdad? Pero estos artistas no se iban a poner a pintar cosas sin importancia, o representaban cosas mitológicas o especiales, o a un rey, o a un caudillo, o a una persona importante, como la esposa de este banquero, que también era muy pues gustada como tema y como. Entonces aquí, a pesar de todo esto, también tenemos a nuestros artistas costumbristas, también a este español Luis Meléndez, que vemos estos increíbles bodegones que pintó, que podemos apreciar el material con que los trabajó, y él sostiene en sus manos una pintura, un dibujo de proporciones humanas con un estudio de anatomía, pues que se ve que fue sombreado, fue trabajado como un estudio académico de las proporciones humanas. Y luego vemos estos, como les digo, los bodegones. Yo siempre les digo a mis alumnos que si no tenemos una figura humana, que es lo mejor para aprender a dibujar o hacer arte, por lo menos el bodegón es nuestra siguiente mejor opción para trabajar, aunque sea un poco tema aburrido, pero se aprende mucho de esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos toda clase de texturas metálicas, la mayólica que está acá, luego vemos las frutas, barro, cestas, pan, o sea, es una rica información de diferentes objetos, de diferentes texturas y materiales. Y Rivera es otro artista, también español, que también pues se incursionó en el mundo del neoclasicismo. Aquí vemos, por ejemplo, esta obra mitológica, y esta otra, pues un joven sentado que no se sabe de dónde viene, pues quién es exactamente. Ahora, también en Italia vamos a ver las obras, por supuesto. Italia fue donde empieza realmente este interés, más que todo por lo neoclásico. Y entonces aquí vemos también nítidamente pintados todo ese, realmente este estudio de las ruinas, con las columnas jónicas, dóricas, estas son, en este caso son dóricas, y más adelante vamos a ver otra obra, el monte que crece en todas las ruinas, todo eso, el estudio, todas las personas que están visitando las ruinas, es un increíble estudio de lo que es el templo de Hera Baestum y Antonio Jolini. Y en Alemania hay varios artistas muy buenos. Este es de Angelica Kaufmann, y esta es la madre de Drácula presentando a sus hijos como que fueran su... Pero miren todo el paisaje, eso sí, de la profundidad que hay al fondo, sí es ya algo tal vez copiado del Renacimiento. En el neoclasicismo no solamente fue copiar el greco-romano, hay neo-barroco, hay neo-renacentista, porque también se inspiraron en temas del Renacimiento, como por ejemplo tener como fondo de una pintura de personas un paisaje con una perspectiva profunda, como lo hacían muchos de los artistas renacentistas. El descubrimiento de la carretera Corintio también es de Reinhardt, perdón, se me pasó muy rápido. Entonces aquí vemos un estudio, esto Louis Lenon, también un francés, trabajó mucho esta clase de perspectiva con ruinas y con construcciones, y que vemos así como que hay un paisaje como de antes, como de la época de los romanos, realmente no de la época actual. Este se parece mucho a una obra del Renacimiento, esta persona ahí sentada, de la escuela veneciana, más o menos. Entonces, y vemos el diseño de los árboles, todas las hojas, era realmente una obra que detalla todo lo que existe, con toda clase de color, de luz, de sombra, pero los colores muy limpios, muy claros, aún las sombras no son tan oscuras. Luego este es el que yo les decía de la Acrópolis de Atenas, que en sus épocas el artista lo pintó como se hubiera visto antes de que fuera destruido, que realmente fue destruido en 1600, 1700, cuando lo agarraron de polvorín y les explotó en una guerra que hubo. Los turcos estaban allí invadiéndolos, y pues se destruyó realmente hace poco en comparación
al tiempo que tenía de existir, ¿verdad? En el Partenón fue la manera en que se destruyó. Y vemos aquí pues cómo idealmente fue el pedimento o frontón del Partenón, que era el templo dedicado a Atenea, a la diosa Atenea, que era la patrona de Atenas. Y pasamos luego a la arquitectura. Aquí vemos que la arquitectura nos llega a muchos lugares, no solamente a Guatemala, llega a Estados Unidos y todo. Para empezar, realmente uno mira que estos edificios parece que fueran obras antiguas, pero este es el Panteón en París y este es el Capitolio de Estados Unidos. Thomas Jefferson vivió un tiempo en Europa, que fue la época exactamente del surgimiento de todo lo que fue el neoclasicismo, y es por eso que Washington D.C. es una ciudad totalmente neoclásica. Usted mira todos los monumentos y realmente uno es pues el Lincoln Memorial y todo, parece como que fueran estructuras de la época romana. Y luego está pues el Capitolio, que ahí tiene un indígena hasta arriba, y son obras todas pues de esa época, ¿verdad? El Arco del Triunfo en París, las esculturas también que vemos aquí, y la estructura en sí. El concepto de un Arco del Triunfo era que a través de él tenía que pasar el ejército vencedor que venía de las guerras de donde fuera que estuvieran, porque como en esa época el sol salía y se ponía en Roma, entonces venía el ejército y atravesaba. Ya cuando venían de la época, por ejemplo, cuando fue el saqueo de Jerusalén, fue la época en que era Tito, el emperador de Roma. Entonces todo el ejército atraviesa a través del Arco del Triunfo, llevando todas las riquezas y todo, y hay relieves donde representan al ejército romano trayendo sí los candelabros, las menorás, todas estas cosas que habían saqueado del templo de Salomón, el último templo. Entonces, pero esto por supuesto se hace en 1700, 1800, entonces realmente es una obra que solo se hace, aunque me contó un jesuita que después cuando entraron a París en la Segunda Guerra Mundial, él desfiló a través del Arco del Triunfo. Así es que Villa Rotonda es una obra de Andrea Palladio, uno de los grandes artistas, arquitectos italianos de la época neoclásica. Y vemos aquí, por ejemplo, un frontón con sus columnas jónicas, su cúpula arriba, como que fuera el panteón romano, y las gradas, y los cuatro lados son iguales, son idénticos los cuatro lados. Entonces es una obra pues que definitivamente el neoclasicismo está muy presente en la puerta, en las puertas de Brandenburgo, pues es otra obra también de 1788 por ahí. Entonces vemos la carroza que viene ya, por supuesto que trae su pequeño emblema ahí de alemán, ¿verdad? El águila y todo eso, y en los caballos, y es una bellísima obra esta de lo que es el arte, la arquitectura neoclásica. En los Estados Unidos otra obra famosa que se considera como que la mejor representativa del neoclasicismo es Monticello, que era la casa de Thomas Jefferson en Virginia. Era su casa, su granja, ahí se puede decir finca. Y entonces esto pues lo mandó a hacer él totalmente neoclásico. Y luego pasamos a la escultura. Hubo muchos artistas como Canova, todos ellos, muchos italianos sobre todo, aunque vamos a ver de varios lugares. Y esta es de Paulina, este es Eros y Psique, y Paulina Bonaparte, que era hermana de Napoleón. Y todas estas obras pues son de Antonio Canova. Y entonces aquí lo vemos de espaldas, y está sosteniendo como una Venus, una manzanita en la mano, y está representada prácticamente como que fuera una de las estructuras, una de las esculturas etruscas. No sé si alguno vio cuando vimos los etruscos, que estaban aquellos sarcófagos donde están las parejas sentadas y que son muy arcaicas todavía, con esa su sonrisa arcaica y todo eso. Pero estos sí recuerdan mucho este cheslón, sofá y la forma en que ella está sentada a esa época de la escultura etrusca, que eran sarcófagos realmente. Bueno, y Bertel Thorvaldsen, este es uno de los mejores
representativos de la escultura neoclásica. Muchas de sus obras están en Copenhague, y todo pues es nórdico, y aquí vemos las tres gracias otra vez como más suaves. La estructura, si ustedes ven la figura humana, es como más suave que las otras que vimos anteriormente. El Jasón con el vellocino de oro, que lo tiene ahí en el brazo. Como les dije anteriormente, estas esculturas sí parecen grecorromanas, pero se ven tan nuevas, como que las acabaran de hacer ahorita, ¿verdad? Como que las hubieran encerrado, y esta es lo que nos hace ver pues que es ya de una época neoclásica, de algo más reciente. Cudón es otro gran artista de esta época, como es Diana la Cazadora, que está acá, que es en bronce. También quería ver que vieran algún bronce, donde la vemos extrañamente si está en movimiento ella, y lo que es la belleza eterna, como por ejemplo esta que está acá de Antoni Solá, de estos dos niños, totalmente, pues, aunque se están moviendo, no parece que fuera un movimiento natural, están como en una pose realmente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver a un gran personaje que coincide con esta época. Él no era neoclásico, tal vez un poco romántico. Él era él realmente se debía a sí mismo. Él se atrevió, podríamos decir que Goya es el rompimiento del arte del pasado con el arte del futuro. Él fue el primero que se atrevió a pintar lo que quería, lo que pensaba y lo que sentía, y no le importó quién dijera qué, hasta que estuvo a punto de que lo quemaran. La época de la Inquisición y todo eso, estuvo con varios juicios de los inquisidores, y a pesar de eso él siguió adelante a crear su magnífica obra. Francisco de Goya y Lucientes, pues un gran artista pintor español, que realmente es algo maravilloso ver sus obras. Aquí vemos esta obra, pues todos la conocen, La maja vestida y La maja desnuda. Cuando se restauró una vez el cuadro de La maja vestida, ahí fue que se descubrió la maja desnuda, atrás de estaba un cuadro atrás del otro. Esta realmente era la princesa de Alba, La maja vestida y La maja desnuda, igual que, perdón, la duquesa de Alba está allá otra vez, y aquí él la pinta y ella está señalando abajo, y había uno, ahí abajo en la arena estaban escritos los nombres de Goya y ¿cómo se llama la duquesa de Alba de ahora? La Cayetana, pues el Cayetana se llamaba esta también, solo que esta era más bonita, tal vez era más joven, tal vez por eso, porque estaba más joven, ¿verdad? Entonces, y de ahí él puso, cuando ella lo dejó por otra persona, me imagino que después del turno, mientras la pintó, entonces él añadió la pintura ahí abajo solo que estaba solo. Entonces, ahora pintó también a la corte, pero miren, se burló tanto de esta gente y no se dieron cuenta. Sí, han de haber sido muy estudiantes, ¿no? Pero este es un retrato que hizo de Carlos IV y su familia. Y si ustedes ven, se inspira totalmente en las meninas de Velázquez. Ahí se pone él atrás con el lienzo, igual que cuando estaba Velázquez pintando con el lienzo enorme, y en eso aparece la Margarita y las... Aquí a la reina la hace vestirse como miren la manera en que ella está parada. La manera en que está parada la reina es como que fuera una niña, no como una reina. Cabal, como la misma pose, muy parecida a la niña Margarita de las meninas. Luego el rey parece un tecolote, a esta otra persona la hizo volteada para atrás. Imagínense ustedes hacer un retrato familiar de la corona y volteada para atrás. Este es el hijo del rey, que era el personaje que más hastiaba a Goya, este joven Fernando que está ahí. Ay, perdón. Entonces aquí vemos, miren, es interesantísimo poder estudiar todo lo que él trató de hacer. Bueno, por supuesto que, y sin embargo lo llamaban y seguía pintando a todos los de la corte. Según cuando el ejército francés entró a Madrid, fue el 2 de mayo de 1808. Y entonces los madrileños se levantaron en protesta y se defendieron
y a todas las personas que se habían levantado en contra del ejército francés, se fueron fusilados al día siguiente, el 3 de mayo, en las afueras de Madrid, en este monte que se llama el Monte Pío, y aquí vemos al ejército francés como una columna indestructible apuntando hacia este hombre con la camisa blanca que asemeja como un crucifijo. Vemos a un fraile que está lleno de temor. Este fraile se da cuenta que también él va a ser uno de los, y hay sangre derramada de todos los que han muerto, y pues es una de las obras, tal vez el legado de Goya, el legado para España que él pintó, y haciendo ver al pueblo español como heroico, que a pesar de todo se defendió contra la invasión de los franceses, ¿verdad? Entonces este es un ejército con los uniformes franceses y todo eso, ustedes lo ven. Y los fusiles parece como que fueran parte del cuerpo de los propios soldados, y como que están señalando de una manera como que es imposible hacerse uno. Dicen que Goya vio esto y que esto le pudo haber afectado mucho, porque muchas personas han dicho que Goya pues parecía de cierto tipo de locura, sobre todo por las obras que vamos a ver más adelante, de sus obras negras y todo eso. Entonces hizo muchas obras de sátira en contra de la gente de la burguesía, de la gente falsa, de la gente que les dijera superficial, y aquí puso al burro, por ejemplo, estudiando animales, ¿verdad? Porque en el libro hay animales también. Entonces, luego están de su época ya más, donde decían que ya estaba más loco, está este duelo de garrotazos, que son como dos gigantes. Allá está una casa chiquitita y pues sabemos que son dos gigantes que están allí peleando. Hizo otro gigante que está sentado viendo a la luna. Realmente hay cantidades de obras donde representa al gigante, pero ¿quién es ese gigante? Tal vez es él, todas sus ideas y todo eso, ¿verdad? Realmente él vivió una época terrible, en la época de España, gobernado por gente que no era apta, y encima toda la iglesia con todo lo que era la Inquisición y todo eso. Bueno, y estas son sus obras negras. Por ejemplo, una de las obras tal vez más choqueantes que existen es Saturno devorando a su hijo. Saturno era el papá de Zeus, de Neptuno y todo, como él no quería que lo destronaran nunca, entonces él mataba a todos los hijos que le nacían, y Zeus era Poseidón y Hades lograron sobrevivir, y entonces ahí salen ya los demás dioses mitológicos. Pero en su casa, en una villa que él tenía, pintó todas estas pinturas que ustedes las ven, y miren la expresión de este hombre arriba, ¿verdad? No es algo que uno diría, ay, esto lo voy a colgar en mi casa, ni nada de eso, ¿verdad? Miren las expresiones de todos estos de sufrimiento. Pero lo increíble es ver el efecto de estas obras a la luz de una vela o a la luz de algo, porque entonces se sumergen en las sombras y solo sale todo lo que está con luz, lo que son los colores claros, y da una sensación, pues por estas mismas obras, eso era que lo querían, le hicieron juicio y todo eso, y a pesar de eso, la siguió pintando, y les digo, es mi casa, yo los puedo pintar aquí si yo quiero, y a nadie le hacen nada, no le hacen daño a nadie, ¿verdad? Entonces son como murales que él hizo ahí. Y este es otro de sus gigantes, como ustedes pueden ver. Bueno, entonces con Goya, realmente como le digo, con Goya es ahora lo que dividió y al arte, antes y después. Es un artista que no pertenece al estilo neoclásico, pero sí pertenece a este espacio de tiempo, en esta época y en este tiempo. Él fue un artista que él tuvo su propio estilo, su propia realización, hizo lo que quiso, pintó como quiso, y realmente tuvo una enfermedad terrible, y después de estar con mucha fiebre y todo eso, terminó sordo. Los últimos años que él vivió estaba sordo. Entonces yo creo que parte de muchas de las cosas que él que les dije yo, se valía de la sordera como para salirse con la suya y hacer más cosas y pretender que no escuchaba lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Bueno, y ahora el romanticismo es, como les dije, todo lo contrario de lo que fue el neoclasicismo, y aquí las emociones, los sentimientos, las pasiones es muy importante. También el patriotismo, pero desde el punto de vista no que les dijera como lo ve el neoclasicismo, sino que el patriotismo dando la vida por el patriotismo, ¿verdad? Luego tenemos también la libertad de creación,
y además de la originalidad, diversidad, hay de todo ahí original. Ustedes se van a dar cuenta por los temas que usan los románticos que sí ya hay un cambio, que aquí ya el artista ya se atreve a pintar cosas que no son para vender, son cosas porque él quiere plasmarlas, ¿ok? No necesariamente va a pintar para que alguien le compre el cuadro, sino pintar como lo hizo Goya porque era su gusto hacerlo, ¿verdad? Entonces, y luego entre los grandes artistas está Jean-Auguste Ingres. De él viene el nombre del papel Ingres, de dibujo, porque al contrario de muchos, bueno, él dicen que fue el último gran pintor de retratos que existió en la historia del arte. Y aquí pues vemos cantidades de obras como sus odaliscas, que eran como las mujeres que vivían en los harenes de los grandes califas y de todo esto, ¿verdad? Este es un autorretrato y realmente es magnífica el trabajo que hacía Ingres. Y esta es la banista del Tizón, es que tenía el acento de la colita abajo, pero mi compu no tenía ese símbolo francés, ¿verdad? De escultura. Y luego tenemos esta otra bellísima retrato de la condesa de Haussmann, donde podemos ver atrás en el espejo el retrato, o sea, la parte de atrás de su peinado y de su vestido, de las flores que están allá. Y realmente, lástima, se ve mejor en chiquito que ahí, pero sí se ve bastante. Esta es una de sus obras más famosas, La Gran Odalisca, y como les digo, están inspirados todos en Medio Oriente. Esto es realmente una de las cosas que les encantaba al romanticismo. Les encantaba todo lo exótico, todo lo de Medio Oriente, cacería de leones, las odaliscas, que eran, como les dije, las mujeres que pertenecían a un harén. Y entonces, pues, en otras palabras, no sé, algunos le llaman prostitutas, pero realmente el nombre es odalisca, ¿verdad? Ese es su gran nombre. Y miren la riqueza de las cortinas y todo eso. Y aquí ya vemos un poco más de oscuridad, como un poco que la figura sale de la luz y la sombra. Y esto ya significa que es algo pictórico, no tanto de dibujo. Y aquí vemos varias obras de él. Madame Montessier es una señora que está muy bien ataviada, probablemente va camino a la obra de teatro o a algún lado. Aquí la vestido negro, muy elegante, con su abanico en la mano. Luego vemos a esta Mademoiselle River. Tristemente, cuando Ingres termina el cuadro, ella había muerto de una enfermedad, a saber de que se moría la gente, pero se morían, ¿verdad? Era raro que llegaba a vivir más tiempo. Entonces, esta jovencita, para sus 15 años, el papá pidió que le pintaran este retrato y pues ella muere también de 15 años. Luego vemos este otro excelente dibujo, que era un pre-estudio a una pintura ya hecha después, y vemos cómo el color azul era uno de sus favoritos para pintar, ¿verdad? La otra también estaba pintada, el otro retrato de Haussmann, también con un atuendo de tartán o de algo así celeste, ¿verdad? Y vemos la riqueza, la descripción de la ropa, la boa de piel de algún animal, pues no sé, es blanco, tal vez es ¿cómo se llama cuando es invierno? El arminio blanco, ¿verdad? Ahora Géricault, vamos a ver ahora a Théodore Géricault. Géricault era uno de los grandes representantes del arte francés de la época del romanticismo, y esta obra la pinta él, pero también la había pintado antes Rembrandt. Es uno que solo dejó el sketch y después él lo sacó, por eso se las puse, porque muchas veces podemos, no es que copiemos, es que podemos prestar ideas de la composición, como vamos a ver, por ejemplo, cuando empecemos el impresionismo. Muchas de las composiciones por las cuales los criticaron, ellos las vieron, pero las representaron a la manera de ellos. Entonces, por supuesto que la gente se los comió vivos por eso. La balsa de la Medusa. Esta es una historia real que apareció en los periódicos de Francia, donde un barco que se llamaba Medusa zozobró y habían varios sobrevivientes, como casi todos sobrevivieron. Y los oficiales del barco lo que hicieron fue los que estaban amarrados a las balsas que
sirvieron para que juntar a todos los sobrevivientes, cortaron para poderse salvar ellos. Cortaron las amarras que habían de todos estos sobrevivientes a las balsas donde ellos iban. Por supuesto que fue un gran juicio, salió en todos los periódicos y bueno, fue una terrible situación. Este es el preciso momento que estas personas están viendo en la distancia, donde hay una linita negra cabal aquí. Este es en el horizonte, se acerca un barco y este es el momento en que ellos vislumbran su salvación. Creo que sobrevivieron como 20 personas, 25, y habían como 200 o algo así. Entonces realmente sí fue una situación terrible que por supuesto que tuvo su juicio y todo su proceso, ¿verdad? Y el retrato de una loca, díganme ustedes quién va a vender un cuadro así o quién lo va a comprar, ¿verdad? Un retrato pues de una persona que pues padece de estupidez o de esquizofrenia o de alguna de estos diferentes grados de locura, ¿verdad? Porque como les digo a las personas cuando insultan a alguien estúpido, le están diciendo loco. Son diferentes grados de nada más de locura, pues, pero nada más. Y luego ¿dónde ya? Sí, es que no veo por lo oscuro. La esquina de arriba. Izquierda. Ok. Bueno, y ese es un caballo salvaje que lo están tratando de agarrar entre varias personas. Vemos el movimiento. Este sí realmente es un verdadero movimiento. Miren, ese caballo está tan lleno de... Y la expresión de la mujer, es una expresión como que va a hablar, pues, y va a decir tal vez alguna tontera, pero igual, ¿verdad? Sí, porque estaba loca, ¿verdad? Pero realmente es una persona que parece viva, como sacada de la realidad, realmente, ¿verdad? Entonces, y luego Delacroix, el anterior era Gericault, y luego Delacroix fue el otro gran artista también de la época, donde vemos aquí a Grecia surgiendo de las ruinas de Missolonghi, que está representado también de una manera, que les dijera, idealista si quieren, pero aquí hay mucho más que solamente el neoclasicismo. Esto está representado de otra manera. La mujer está representando a un país, a Grecia, y luego todo lo que está alrededor de ella, pues se ve la muerte, la destrucción que existió. Este otro como un soldado tal vez africano y todo esto, pero realmente vemos pues que es como es algo que tiene otra clase de manera de representarse y no es nada igual a lo que fue el neoclasicismo. Esto tiene expresión, tiene emoción, el otro no lo tenía. Luego La libertad guiando al pueblo, que es una de las obras más famosas de Delacroix, donde pues de la Revolución Francesa, pues luego la bandera ahí de Francia, ¿verdad? Y luego tenemos aquí el retrato de Federico Chopin, que es una obra con gran cantidad de personalidad. Este es un retrato psicológico. No solo vemos las facciones del hombre, vemos su temperamento, sus emociones, su pensamiento, todo lo que le pasó, las emociones, angustias, todos los altibajos que pasó por su vida Chopin. Y aquí vemos otras obras también de Delacroix. Aquí por ejemplo vemos esta era la clase de temas que les digo que les fascinaban a ellos. Por ejemplo aquí el tigre o el león atacando al caballo. Esto es como una acuarela realmente, que tiene un movimiento increíble. Y luego aquí vemos todos los leones, un poco raros, ¿verdad? Es un poco como que tenía que haberse indagado un poquito más en un zoológico o algo así, pero vemos este gran león que tiene a una persona abajo. Ahí hay otros leones atacando, no sé si los distinguen. Aquí hay uno, aquí hay otro, y están pues atacando a estas personas con caballos y todo eso. Realmente es un drama, ¿verdad? No solo el drama de la medusa, del barco ese, sino que el momento dramático que están viviendo, o la matanza de Chios, que esa no se las puse, pero también Chios pues es una isla griega donde ha sido muchas veces, a veces es griega y a veces es turca, y así, entre los griegos y los turcos se odian, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos a estas mujeres de Argel, que están como en un harem, y aquí vemos probablemente
el eunuco que los cuida, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos vamos alejando un poco de lo que es realmente la representación solamente romántica de las emociones, sino que también de otra manera de expresión, que es el paisaje. Un paisaje que es romántico, como por ejemplo Corot, que nos representa aquí paisajes idílicos, tal vez más románticos, y como ustedes pueden ver ahí, se llama Recuerdo de Mortefontaine. Y luego vemos aquí, por ejemplo, este es Volterra, es aquel lugar que está ahí arriba. Luego vemos el molino de San Nicolás de Arras, y vemos pues lugares que están hechos de una manera diferente, porque el paisaje realmente no se había tanto usado como ahora. Solo es un paisaje por el hecho de expresar el paisaje en sí, es la expresión del paisaje. Ahora vamos a ver a los más grandes, increíbles paisajistas, ya que incursionamos en el mundo del paisaje que tuvo la historia de Inglaterra. John Constable, probablemente el más grande paisajista para los ingleses, se inspiró tanto en la naturaleza, que uno sabe qué época del año es, qué hora del día es, si hace frío, si el agua está fría o está caliente, hasta el color que él utiliza nos da información de la atmósfera de todo. Realmente sus obras describen realmente la atmósfera y todo lo que está en el paisaje que nos presenta. Perdón, no, es que la cambié, antes era un cacho. Pero esta es la catedral de Salisbury, y no nos cabe la menor duda que es como una época tal vez de verano, tarde en el verano, porque ya la vegetación está muy verde oscura, y hay vegetación que ya está tirando como amarillosa a eso, y las vacas ahí tomando ahí a la orilla. Entonces probablemente las nubarrones así nos indican hacia el final del verano. Entonces definitivamente él vivía cerca de Salisbury, porque hizo muchas vistas de Salisbury desde diferentes puntos de vista. Esta era la finca de un amigo de su papá, y el amigo pidió que le agrandara el cuadro, era muy chiquito, y le añadió de los dos lados lienzo. Si uno lo ve bien, se da cuenta en qué lugares está el añadido que hizo. Este se llama Ivanhoe Park Essex, y es verano también. Vemos a las personas en este botecito que están remando, y los patos o cisnes en el agua, definitivamente de actividades de verano. Y se supone que The Hay Wain es su obra maestra. Esta es una obra donde podemos ver hasta la temperatura del agua, y esta es una carreta que lleva heno. Entonces se considera como su obra más descriptiva del arte del paisajismo inglés y de él mismo, ¿verdad? Y este es Golden Constable Flower Garden. Entonces esta parte de la finca de Constable, donde podemos ver probablemente el inicio del verano, donde vemos todo de un verdor tan fuerte y muchas flores, final de la primavera tal vez, ¿verdad? Y podemos decir a qué horas del día podría ser aquello, por ejemplo. No es exactamente el mediodía, porque las sombras están a un lado, tendría que ser en la mañana, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, estas sombras, miren, van de lado también, el sol está a un lado, o es en la mañana o es en la tarde, pero todo esto es una información que realmente podemos captarla en las obras de Constable. Y luego vamos a ver a Joseph Malone William Turner. Se podría decir que Turner fue el papá de todos los impresionistas, se adelantó definitivamente a su época, y cuando él estaba terminando de realizar estos cuadros ya estaba empezando Edouard Manet, a crear obras, y luego vino Monet y todos los demás, ¿verdad? Pero Turner empezó pintando paisajes. Bueno, le gustaba mucho Italia, y también le gustó, bueno, además de Inglaterra, tuvo muchos temas que pintó cuando estuvo en Italia. Al principio vamos a ver realmente las cosas tal y cual, pero vamos a ver cómo evoluciona su arte ahora, y vamos a ver cómo llega prácticamente a ser una obra abstracta ya. Aquí, por ejemplo, todavía aquí vemos un proceso, se los puse así, donde vemos la obra así más detallada, el Gran Canal de Venecia,
con sus sombras y todo un paisaje más tradicional. Luego vemos el Temerario, que es un buque que lo van remolcando ya al deshuesadero, así ya lo van a desarmar, y es su último viaje. Y ya empezamos a ver ya un poco más de neblina, se podría decir. Él trabajó la neblina. Ustedes saben que, bueno, ahí se las voy a enseñar. Y luego vemos que son las gabarras de noche, y aquí ya vamos prácticamente separándonos ya un poco más de las imágenes, y solo como más se distinguen y todo, pero hasta llegar prácticamente al el de vapor, lluvia, vapor y velocidad, que es aquel tren que viene en un puente y va rodeado por la neblina del lugar y por el humo que echa el tren. Entonces está totalmente sumergido en una como nube que no lo deja ver definidamente. Y este es el barco de esclavos. Si ustedes lo ven de cerca, se dan cuenta que atrás del barco van un montón de tiburones, porque cada vez que se moría alguien lo tiraban por la borda. Por supuesto que los tiburones tenían alimento, entonces todo el tiempo este era un barco que venía del África, iba botando todos los muertos y iban, por supuesto, alimentándose de los animales, ¿verdad? Y este se llama Snowstorm, y él hizo que lo amarraran en el mástil de este barco para ver cómo era en vivo realmente vivir lo que era una tormenta de nieve, una ventisca, y prácticamente casi se murió, y de milagro pues no lo pudo pintar, ¿verdad? Porque él, como no había cámaras todavía, él quería verlo para poderlo pintar después. Pero cuando vemos Snowstorm, ya prácticamente estamos viendo una obra casi abstracta. Ahí vemos medio dibujado, y en este también, en el barco de esclavos, vemos apenas, se distinguen ya los detalles del tema. Ahora, en Alemania, al mismo tiempo de los románticos, tenemos a Caspar Friedrich. Friedrich es un artista que es esto, mira, intensa, bien intensa. Y ese es el caminante, y ese como que está caminando sobre el mar, ¿verdad? El viajero, perdón. Y aquí vemos como las montañas y este mar en gran, pues son nubes, realmente son nubes, pero parece que caminar en las nubes realmente, y es una obra impresionante porque parece como toca más las emociones, como ese personaje, qué es lo que está haciendo ahí, por qué está viendo, por qué está ahí, ¿verdad? Y luego estos temas también son de él. La abadía sobre el Robledal, son unas ruinas, es un cementerio en ruinas, y pues existió una abadía, y ahí vemos los árboles ya medio de roble, muertos, y este es el Mar de Hielo, otra obra bastante famosa de Friedrich, donde vemos pues el mar congelado y pues, imposible poder navegar en él. Esta es otra versión del mismo de arriba, que es el cementerio y el convento, que son partes probablemente del mismo abadía o convento. Ok, ahora entre los artistas de la escultura romanticista vamos a encontrar tal vez obras así con mucho movimiento, mucha vida, y esta es una de las obras que realmente representan tanto la danza de Carpo. Carpo es el artista, y la danza pues no cabe duda de que están danzando. El movimiento, la vida que tienen estas obras es real, pues las manos, la pandereta, todo esto es casi que poder oír la música y vivirla. Yo llegué a París una vez el 21 de junio, que era el día del solsticio de verano, y en cada lugar que era posible meterse había música desde rock pesado y hasta así como regional y de todo, ¿verdad? Bueno, y esta es parte, ¿saben? Esto está en lo que la Marsellesa de Terre, y está parte del Arco del Triunfo. Y este es un bebé muerto. En esa época, pues, yo no sé si ustedes vieron un documental que salió en el periódico aquí, cómo antes retrataban a los niños muertos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces estos infantes muertos son una escultura en mármol del niño, ¿verdad? Ay, yo sí siento que es un punto, uno de mamá se siente ahí sin mamás. Bueno, y ahora hubo otro grupo de artistas
que pensaron que el arte ya se había arruinado tanto, que la gente desde antes de Rafael entiende ese Renacimiento, que era Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, que desde esta época la gente ya sabía dibujar, pintar y todo, pero que después de eso se habían arruinado el arte, que ya no se habían apartado mucho de la realidad de poder producir un arte como debía ser. Y por supuesto que son muy idealistas, porque aquí representan la época medieval. Todas las obras y todo lo que ellos representan está relacionado a la época del rey Arturo, de todo esto, ¿verdad? Y a este grupo de artistas que están realizando arte en este momento de la historia se les llamaron los pre-rafaelistas, por lo que ellos hablaban de Rafael. Esta es la reina Guinevere y de William Morris, y abajo fue una hermandad, parece, más que todo, bajo la cual tenían ciertos cánones para trabajar el arte y hacer el arte, y uno de los grandes escritores, que fue el gran poeta Keats, fue el que ellos tomaron como base de su realización artística. O sea, se inspiraron mucho en los poemas de Keats para poder realizar un poco tenebrosos, un poco de después de Edgar Allan Poe, no tanto, ¿verdad? Bueno, y entre estos artistas están varios de varios países. Está Dante Gabriel Rossetti, tal vez uno de los más famosos, donde podemos ver las figuras probablemente inspiradas en alguien, sí, pero totalmente el contexto en el que están es como que fueran, sí, de otra época también. Y hay una muy detallada estudio de las telas, de las manos, de los instrumentos, del material de la tela y de todo eso, ¿verdad? Entonces eso sí es muy, por ejemplo, ahí vemos, es una tela como de gas que se ve a través del cuerpo de la persona, a través de esta tela. Y aquí vemos diferentes tipos de mujeres, ustedes ven. Hay una como hindú ahí atrás, son diferentes, de pelo negro, rubia o pelirroja, son como diferentes tipos de mujeres. Este es de Herbert Millet, este es Ofelia, ella está como en el agua, ¿verdad? Está como muerta dentro del agua con flores a todo alrededor, y la obra se llama pues Ofelia. Ofelia fue un tema utilizado también, aquí lo vamos a ver en otra obra. Este es de Waterhouse, y vemos, miren el edredón que ella tiene, que lleva ahí en el bote. Es increíble el detalle, ese edredón, las velas, todo lo que ella aquí es también como que hubiera sacado a la persona de una historia del rey Arturo, de una de las princesas que vivían en esa época. Muchos de ellos eran ingleses, casi todos eran ingleses. Y este también es de Waterhouse, esta de acá, y sí, las dos son de él. Y luego aquí vemos otra representación de Ofelia, también de Waterhouse, y esta es aquella que está allá, es una mujer ciega, y está como por la niña, la guía, y aquí tenemos a David Godiva, y aquí pues una jovencita que más parecería Cinderella, la Cenicienta. Pero estos fueron artistas y se les llamó los pre-rafaelistas, y como les digo, es un lapso de la historia que casi no se conoce y uno cree que están hechos solo para el almanaque, pero no, sí existieron a finales por 1860, 70 también. Y entonces con esto pues terminamos el siglo XIX. Ya después nos toca el impresionismo, y a Andrés, como yo me lo llevé de excursión a la antigua, él quiere hacer lo mismo ahora. El siguiente que vamos a ver, que es el arte barroco y renacentista de Guatemala. Vamos a hacer un tour y lo vamos a ir a ver en vivo a todo color, en 3 dimensiones, en las ruinas de la antigua Guatemala. Así es que bienvenidos en junio para la excursión. A ver si nos vamos en busito entero, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.